Hola, mi nombre es Mari Carmen Martínez Vargas, soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eh, Estoy haciendo mis prácticas pedagógicas en la institución educativa técnica departamental Lorencita Villegas de Santo. Para este video es para el programa Prácticas Educativas mediadas por la TIC. Indicarles que me encuentro actualmente, mi zona es zona Caribe y en el municipio del Banco Magdalena. Quiero contarles un poco sobre el tema de la práctica que he venido realizando durante todo este tiempo. Ha sido muy interesante y significativa, la verdad. He aprendido mucho en este tiempo. Realmente ha sido muy fructífera todo el proceso de aprendizaje que he llevado en este tiempo durante la práctica. La institución educativa técnica departamental Lorencita Villegas de Santo eh, está situada en el Banco Magdalena. Es una institución pública la cual se encuentra situada en el barrio Pueblo Nuevo, ¿sí? Eh, este tiene un estrato 3 el barrio como tal. Sin embargo, la población estudiantil que estudia en este colegio pertenece a estrato 1, 2 y muy poco estrato 3. En las observaciones realizadas pues, al grado sexto, los chicos tienen una de entre 11 y 14 años, que fue el curso como tal, con el que tuve más enfoque, con el que estuve trabajando más. He acompañado a la docente, la docente que me brindó el apoyo en la institución, que es la señora Isabel Zúñiga San Juan. La he estado acompañando también a otras clases, ¿sí? Como a séptimo, octavo, noveno. Y he aprendido mucho en este tiempo con ella. Sin embargo, el enfoque que más he hecho es en grado sexto, ¿sí? Las dinámicas, las actividades las he realizado más con este curso. Entonces, estos chicos son chicos muy respetuosos, algunos distraídos, algo normal. Sin embargo, son muy proactivos, son jóvenes que están muy atentos y que quieren aportar un poco más como tal. Sí, quieren aprender, algunos se encuentran como que, ay, no, el inglés, pero hay otros que están como muy pilas y quieren pues aprender mucho, ¿sí? La institución educativa Lorencita Villegas de Santo maneja un modelo pedagógico eh, constructivista, ¿sí? Entonces es muy interesante debido a que por medio de este modelo pedagógico se puede seleccionar, organizar, construir, pues evaluar de una forma y alcanzar y desarrollar el conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Quiero mostrar un poco aquí como tal, estoy aquí en la secuencia. La secuencia realizada, ¿sí? Los diarios de campo. Empecé a hacer la secuencia didáctica y todas las actividades realizadas para este paso 3 a partir del 4 de octubre, ¿sí? Entonces sería el primer informe como tal que tuve. Entonces, en esta actividad se trabajó el verb to be con los estudiantes. Fue una clase muy interesante debido a que algunos tenían idea un poco sobre el verbo to be, otros estaban como perdidos. Sin embargo, es un tema muy fácil y creo que lo aceptaron de una muy bonita manera. Para esta clase yo les presenté un video, ¿sí? Un video que me pareció muy interesante que podía ayudar un poco más a los estudiantes. Se los voy a mostrar por aquí un poquito de lo que fue el video. Who is he? She is my Taekwondo teacher. Who is she? She is my friend. She is wonderful.
Bueno, ese como tal es el video. Es un poco más largo. Y yo se los enseñé a los estudiantes y les preguntaba qué creen que dice. Entonces ellos, algunos decían, está diciendo tal, y lo empezaron a relacionar y a relacionar el video con el contexto como tal, y eso me pareció muy interesante. Entonces les explicaba de que nosotros como tal usamos mucho el verbo to be, que es para indicar, por ejemplo, she is, ella es, I am, yo soy, yo estoy, que es el verbo ser, el verbo estar, y les explicaba la importancia de este verbo como tal, que es en el inglés, es lo primero, lo más básico que uno aprende. Adicional a esto, les presenté una sopa de letras que yo organicé para ellos y se divirtieron mucho. La sopa de letras era así, ¿sí? Entonces ellos debían buscar la palabra, ¿sí? Como tal, por ejemplo, aquí estaba is, ¿sí? Y aquí estaba, por ejemplo, eh, bien, ¿sí? Y a medida que ellos eh, iban realizando, se alegraban porque es muy divertido, les pareció muy interesante el tema de la sopa de letras, ¿sí? Bueno, eso como tal fue la primera clase, la primera actividad que se realizó con los estudiantes, con esta secuencia. Em, Considero que los estudiantes es muy importante también la forma en cómo uno llega y cómo uno puede interactuar con los chicos. Es súper importante debido a que como uno se expresa y de la forma en la que uno empieza a mostrarle todos estos temas de manera apoyándose de las herramientas tecnológicas, ¿sí? La clase se vuelve un poco más interesante, un poco, no diría yo que bastante interesante. Entonces eso lo he aprendido mucho en este curso como tal. Lo importante que es apoyarnos de las herramientas tecnológicas. La clase fue muy interesante, los estudiantes estuvieron súper pendientes, eh, creo que quedaron muy contentos y bueno, en la segunda actividad, ¿sí? Se dieron fue refuerzos del conocimiento del verbo to be. Eh, Aún partiendo de lo que se había dado en la clase anterior, se siguió trabajando en esta actividad. Entonces, por ejemplo, se les hizo un recordering del tema, por ejemplo, los pronombres que hay va con I am, you are, they are, he is, ¿sí? It is, y se mencionaba sobre el tema de las terceras personas, cómo utilizarlo, por ejemplo, decir, yo estoy en casa, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría? Entonces, I am in house, ¿sí? Yo estoy en casa. Por ejemplo, si quieres decir, em, también les explicaba mucho la importancia de reemplazar los pronombres. Por ejemplo, les decía, bueno, si yo digo Laura, ¿sí? Laura, Laura is in the garden. Laura está en el jardín. Entonces, ¿quién es Laura? Les decía, bueno, vamos a reemplazar. Entonces, se quedaban a veces como pensando y decían, ah, sí. Entonces, fue muy, eso fue como un juego dinámico y fue muy divertido, la verdad. Los estudiantes, cómo se lo disfrutaron. Entonces, bueno, se hizo un recording como del tema, del verb to be, se continuó pues con la explicación del mismo por medio de ejemplos, se utilizó, sí, utilizó, por ejemplo, preguntas, permítame aquí, de, se utilizaron preguntas, yo les organicé esta actividad, creo que es esta, sí. Esta actividad sobre el ver to be. Entonces fue muy divertido porque, por ejemplo, dice,
What is the correct form of the verb to be in the present tense for the pronoun the he? Entonces, ellos debían escoger la respuesta correcta, ¿sí? For example, la respuesta correcta aquí, he va con is. Perfecto, no, no pasa nada. Pero, por ejemplo, si yo escogía la respuesta que no era, ¿sí? Inmediatamente el sapito se ahogaba. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la forma correcta del pronombre, de relacionar, por ejemplo, el pronombre I? ¿Sí? Am, ¿ya? Inmediatamente avanzaba, pero si yo escogía, por ejemplo, la que no era, inmediatamente el sapito se ahogaba, ¿sí? Ya estoy de igual forma fue una actividad súper divertida. Por ejemplo, aquí inmediatamente el sapito se ahogaba. Entonces fue muy, muy divertida, muy dinámica, la verdad. Ellos les gustó mucho y considero que fue muy proactiva, muy significativa, de verdad. eh, el espacio y poder realizar todas estas actividades. Bueno, coloqué en los diarios de campo unas observaciones, por ejemplo, lo que se hacía, todo em, algunos juegos que considero que me hizo falta de pronto escribir un poco más, pero realmente sí, sí le agregaba un poquito más, como hacer muchos juegos dinámicos con ellos, para tener la atención, ¿sí? Entonces considero que es súper, súper importante, trabajar con la atención y que ellos se encontraran súper motivados, súper entretenidos, con todo lo que era como tal el programa. Entonces, aquí tengo el diario de campo, número 3 con respecto a la secuencia didáctica siguiendo, ¿sí? Em, esta actividad se trabajó, perdón, las preposiciones de lugares que son súper importantes. Me apoyé aquí me apoyé como tal en un video, ¿sí? Ay, perdón, me apoyé en un video Bueno, eso como tal fue, la actividad. De igual forma trabajamos acá, se trabajó con ellos en una actividad ya dentro de la clase. Yo les escondía, por ejemplo, los lápices, el lápiz lo ponía en un lugar y así lo trabajamos, ¿sí? Algo como muy, eh, dinámico. Ay, no me quiero. Algo como muy dinámico, algo en lo que ellos pudieron trabajar en grupo, en equipo, ¿sí? Entonces estas son como tal las evidencias que tengo de también haber trabajado. Me hacen falta más fotos porque no las he subido, pero tengo muchas fotos de como tal, de las dinámicas, más que todo el trabajo en equipo que se realizó con los estudiantes. Creo que fue muy, muy significativo y muy importante, no solamente para ellos, sino también para mí a nivel personal, a nivel profesional. También, bueno, ya la secuencia número 4, esta fue la actividad Where Are You